Hola, ¿qué tal? A todas, a todos. Muchísimas gracias por su tiempo, por la puntualidad y por permitirse darse este espacio de aprendizaje. Espero que todos, todas se encuentren muy bien. Y no sé si pudiéramos comenzar a proyectar las diapositivas. Sobre todo, bueno, mi nombre es Idalia Chávez, pertenezco aquí a la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León y pues para nosotros es un gusto poder contar con este tipo de espacios de aprendizaje y de herramientas que mejoran el desarrollo de nuestro día a día en el entorno laboral, ¿no? En esta ocasión venimos con el taller dominando la inteligencia artificial y los datos para una toma de decisiones de alto impacto que surge gracias a esta alianza que tenemos con Next Solution. Lo que nosotros buscamos es justo trabajar de la mano con personas especialistas y expertos y expertas en diferentes temas que aborden, que aborden necesidades que se tienen tanto en la iniciativa privada como en las organizaciones. Y es por eso que en esta ocasión nos decidimos por este tema, pensando en que esto puede impactar en gran nivel la parte de la gobernanza y la toma de decisiones dentro de las organizaciones y las empresas. Entonces, pues por parte de la Secretaría de Igualdad e Inclusión no me queda más que agradecer a Next Solution y agradecer a todas las personas que se dieron el tiempo para estar presentes en este taller. Y sobre todo también quisiera agradecer a nuestro ponente Josué Lavandeira, a quien me voy a permitir presentar. Josué es especialista en educación, liderazgo, datos e inteligencia artificial, con una trayectoria enfocada en impulsar la transformación de organizaciones a través de la innovación y el desarrollo de capacidades. Cuenta con estudios de ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería industrial y de sistemas. Es también maestro en Administración y Liderazgo por la Universidad Autónoma del Noreste, maestro en Educación con especialidad en Política Educativa Internacional por la Universidad de Harvard. Cuenta con una especialidad en Ciencia de Datos por la Universidad Johns Hopkins y es doctor en Ciencias de la Educación. Actualmente cursa también la licenciatura en Derecho. A lo largo de su carrera, Josué ha trabajado en la convergencia entre la educación y la tecnología, liderando proyectos estratégicos de transformación en organizaciones públicas, privadas y centros de investigación. Actualmente dirige el desarrollo de la Academia de Data e Inteligencia Artificial en Next Solution, desde donde impulsa la adopción estratégica de los datos y la inteligencia artificial para fortalecer la toma de decisiones, promover una cultura de datos e inteligencia artificial y acompañar a las organizaciones en su proceso de transformación desde el liderazgo. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a Josué y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues antes que nada quisiera agradecer a Idalia, a la Secretaría, al Gobierno de Nuevo León por la invitación, por esta colaboración y a todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Inicialmente voy a cederle la palabra a mi compañera Brenda para que nos presente un poquito de qué es Next Solution y qué hacemos aquí y después continuamos con el webinar. Adelante, Brenda. Por ahí andas, Brenda, no te escucho. Creo que se congeló su conexión. Sí, ¿verdad? A lo mejor está batallando. Bueno, no pasa nada. Este soy yo. Y bueno, esto normalmente lo hace Brenda, pero les voy a platicar yo qué es lo que va a pasar como pasos ordinarios de cualquier webinar que hacemos en Next Solution. Ya volví. ¿Ya andas Perdónenme. acá? Adelante. ¿En cuál ibas, Josué? Aquí. Bueno, vamos a empezar apenas. Ah, perfecto. Una disculpa, es que se cayó la red. Pero bueno, esto siempre pasa para que vean que sí es en vivo y en directo.
Pues bueno, yo los acompaño por parte de Next Solution, nada más para la parte del soporte y comentarles, pues bueno, quiénes somos y qué hacemos, ¿verdad? Antes que cedamos la palabra a Josué, les comento que vamos a estar grabando la sesión y van a recibir la grabación en sus correos durante los próximos días. De igual manera, van a poder consultar la grabación en nuestro canal de YouTube, que les voy a dejar en la parte de comentarios por si quieren hacer uso de la grabación o ver otros videos que tenemos también en la plataforma. Como punto número 2, van a poder estar dejándonos sus preguntas también en la parte de comentarios y al final Josué nos va a regalar unos minutos para poder responderlas en vivo. Y como punto número 3, si tienen algún problema técnico para ver o escuchar, por favor avísenos en la pantalla de comentarios. Ahí les voy a dar el soporte directamente. Y siguiente. Y bueno, pues como les decía, vengo a platicarles un poquito acerca de lo que hacemos en Next Solution. Nosotros ayudamos a empresas o a tu negocio de retail a potenciar los datos y la analítica, ¿verdad? Tenemos varios servicios profesionales y estos componen la Academia de Datos e Inteligencia Artificial, Arquitectura de Datos y también Inteligencia Artificial, Gobierno y Calidad de Datos, Estrategia de Datos e Inteligencia Artificial y el desarrollo e implementación de proyectos de distintas soluciones. ¿Cuáles pueden ser estas soluciones? La ingeniería de datos, business intelligence, ciencia de datos, planeación y consolidación e inteligencia artificial. Por lo que tengo entendido, pues Josué se va a enfocar un poquito más en la inteligencia artificial el día de hoy, pero ya sea que esto les haga sentido o alguna de nuestras diferentes soluciones también les haga ruido, también les voy a dejar mi correo en la parte de comentarios por si gustan que los redirijamos con otra de nuestras áreas para ver en qué les podemos ayudar o en qué se pueden beneficiar en la implementación de proyectos, ¿verdad? Entonces, pues nada, los dejo con Josué. Muchísimas gracias por el espacio y los acompaño yo en la parte de comentarios por si tienen alguna duda o problema. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Bien, pues vamos a empezar y vamos a iniciar hablando un poquito de cómo ha avanzado la inteligencia artificial en los últimos años. Prácticamente podemos recordar cómo desde 2020 que ChatGPT lanza abiertamente el primer gran modelo de procesamiento de lenguaje con su versión de ChatGPT. Cambia el panorama de qué podemos hacer con inteligencia artificial cuando las personas sin conocimientos técnicos podemos interactuar de forma directa con modelos de inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí empiezan a cambiar el panorama de la IA y de su uso por personas de todos los sectores y en todas las industrias. Y a partir de ahí, pues vamos a analizar un poquito cómo ha ido avanzando hacia IA agéntica y cómo podemos utilizarla dentro de nuestras organizaciones para tomar mejores decisiones organizacionales y de negocio. El primer problema o el primer gran reto en las decisiones corporativas o en las decisiones de organizaciones complejas es la crisis de latencia. Es decir, que en un mercado hipercompetitivo los métodos tradicionales sufren de sobrecarga de información, lo que también conocen como infobesidad, como sesgos cognitivos humanos en la urgencia o el tener datos fragmentados en silos organizacionales, es decir, tener la información distribuida en distintos sectores de las organizaciones en donde cada uno de esos sectores son dueños de esa información, no hay una gobernanza como tal, no hay consistencia en esos datos o en esa información y se vuelve mucho más complejo su análisis. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si yo intento hacer análisis manuales o por métodos tradicionales de toda la información que requiero para tomar buenas decisiones de negocio, pues podría llevarme entre 24 y 48 horas hacer un análisis sencillo.
después, avanzando y utilizando herramientas de análisis de negocio y de inteligencia de negocio tradicional, puede ser un proceso que me lleve de entre 4 y 8 horas, pero utilizando inteligencia artificial e inteligencia de datos, puede ser un proceso que decida en segundos. Entonces, es muy importante porque nos ayuda a simplificar nuestro proceso de toma de decisiones y a hacerlo con datos con mayor veracidad, con mayor integridad y con mayor eficiencia. Ahora, ¿qué tengo que construir? ¿Cuál es el ecosistema que requiero para que esto sea posible? Pues lo primero que necesito son datos y necesito buenos datos, porque si yo le alimento basura a cualquier modelo de aprendizaje máquina o inteligencia artificial, los resultados tampoco van a ser los óptimos. Entonces, lo primero es tener datos con una infraestructura limpia, ¿no? Lo que llaman lean, que quiere decir datos en estructuras lo más simplificadas posibles, accesibles y con datos íntegros, que no existan inconsistencias en esos datos. Y para ello necesito un marco de gobernanza de datos. Posteriormente, una capa, perdón, de inteligencia artificial que constituye los modelos que van a interpretar todos esos datos para generarme valor de acuerdo a lo que yo requiero que genere. Y últimamente, el talento requiere liderazgos con criterio para la ejecución y con capacidad de interpretación y decisión. Si yo tengo un muy buen modelo de gobernanza de datos y tengo muy buenos modelos de almacenamiento de datos y tengo un muy buen modelo de inteligencia artificial súper bien entrenado y listo para darme todos los resultados que yo requiero, pero si mi talento no está preparado para usarlo de forma eficiente y para obtener el máximo rendimiento de ese ecosistema, entonces tampoco me va a dar los resultados que espero. Una vez que lo tengo listo, puedo tener una mejor determinación de mis necesidades, puedo mejorar mi capacidad de toma de decisiones y tener una mayor amplitud del conocimiento de negocio mediante la integración de variables complejas en mis modelos. Ahora, lo que les mencionaba de inicio, cómo ha ido avanzando el paradigma de la inteligencia artificial, pues hemos avanzado principalmente de inteligencia artificial predictiva hacia inteligencia artificial generativa. La IA predictiva estaba enfocada en qué pasará, ¿no? En dar pronósticos de demanda estacional, por ejemplo, en detección de fraudes, por ejemplo, en modelados de fuga de clientes, ¿no? En casos de uso muy específicos, se dedicaba a predecir escenarios hacia el futuro. Esta IA predictiva es lo que normalmente llamamos aprendizaje máquina, ¿no? Que es alimentar modelos estadísticos con muchísimos, modelos matemáticos y modelos estadísticos con muchísimos datos para que nos dé predicciones lo más cercanas posibles de acuerdo a todo ese volumen de datos y lo que hemos obtenido en el pasado. La inteligencia artificial ahora está mucho más enfocada en inteligencia generativa, que está mucho más enfocada en cómo lo ejecuto, ¿no? Y casos de uso como estos son síntesis de reportes complejos, la creación de estrategias personalizadas para mi negocio y lo que es muy, muy común, tener asistentes de decisión interactivos, que de eso vamos a profundizar un poquito más hoy. La idea es que ahora puedes hablar con tus datos. Esta siguiente generación de IA la llamamos IA agéntica, porque pues construimos agentes de inteligencia artificial. Y la IA agéntica es un sistema que puede actuar de forma autónoma para lograr objetivos específicos con mínima supervisión. De hecho, hay agentes de IA que programan otros agentes y hay agentes de IA diseñados para supervisar tareas de otros agentes de IA. Entonces, cuando pienso en un agente de IA, ya tengo que pensar en este agente como un empleado o como un trabajador de la organización, porque lo que requiero es que cumpla una función específica que yo necesito en la organización y puedo programarle para cumplir con esa función
Y además puedo programar agentes que controlen y supervisen los resultados de esa función. Y pues sus características principales es que son autónomos, que pueden tomar decisiones y ejecutar cadenas de acciones y de procesos por sí mismas, desde investigar hasta resolver problemas complejos, que pueden vincularse con otras herramientas, consultar base de datos, ejecutar código, utilizar APIs de otros programas para completar sus propósitos y que utilizan o llevan un proceso de planificación y tienen memoria, es decir, recuerdan interacciones pasadas y aprenden de su propia experiencia y entonces van mejorando el proceso y van dando cada vez mejores resultados conforme se alimenten no solo de más datos, sino también de más experiencias. Ahora, este cambio de paradigma pues nos lleva a una necesidad de adoptar esos agentes como parte de la operación de nuestras organizaciones. Para finales del año pasado, la infraestructura ya no era solamente gestionada manualmente, sino que los sistemas multiagente crecieron en solo 4 meses 327%. Es decir, ya hay muchas organizaciones que tienen su infraestructura de data y su infraestructura tecnológica gestionada directamente por agentes de IA. 80% de las bases de datos en la actualidad ya se crean por agentes de IA. Entonces, ya estamos hablando de un nivel de convergencia muy importante entre Big Data, que son volúmenes masivos de datos, y inteligencia artificial y modelos de IA. Y esta convergencia ha sido el gran catalizador de agilidad porque nos da velocidad y pragmatismo al pasar de consultas en lenguaje codificado a respuestas en lenguaje natural. Ya no tienes que saber programar para interactuar con agentes de inteligencia artificial o con modelos de inteligencia artificial. Ya puedes usar lenguaje natural. La unión de datos estructurados con conocimiento no estructurado, es decir, puedo tener bases de datos que lleven una estructura legible para agentes de IA y puedo tener cualquier tipo de documentos, fuentes de internet, etcétera, videos incluso, que le alimente ya a modelos de IA y que puedan converger estos datos y que puedan sumarse como parte de una base de conocimiento importante para ese agente. Y la acción, sistemas que pasan de la visualización a la ejecución autónoma, que es lo que les mencionaba ahorita. Ya no solamente es que pueda mostrarme diferentes vistas de mis datos, por ejemplo, sino que puede construirlas y que puede construirlas ya de forma autónoma sin que yo tenga que darle ciertas instrucciones de cómo hacerlo. Ahora, hay dos partes importantes en la IA agéntica. Los chatbots, que es la primera generación de la que hablábamos ahorita, en donde la interacción es completamente lineal. Yo le pregunto algo, me lo responde, con un acceso limitado a herramientas externas y no mucha posibilidad de interconexión, con dependencia total de prompts humanos o de queries humanos, de que nosotros le demos instrucciones. Y trabajando en silos de información estática, es decir, solamente con sets de datos fijos. Y la nueva era de los agentes supervisores es justo lo que les mencionaba, la orquestación de múltiples subagentes, el tener agentes controlando a otros agentes especializados para realizar tareas con capacidad de programar y reprogramar estos agentes, con capacidad de conectarse con otras herramientas y de ejecutar herramientas de código, y con la capacidad de aprender continuamente mediante retroalimentación e incluso de integrar nuevas fuentes de retroalimentación. Estamos hablando de agentes configurables que hablan entre sí y que se entrenan entre sí. La arquitectura de estos agentes usualmente es bastante simple. Solo requiere una capa de razonamiento, que es el modelo de lenguaje que descompone los objetivos en subtareas, como les mencionaba ahorita, por ejemplo, un ejemplo en ChatGPT cuando salió en 2020, que fue el primer gran modelo de lenguaje que
se abre al público. Requiere tener memoria, tener historial de sus interacciones y el estado de las tareas para que pueda entrenarse a sí mismo, y requiere la capacidad de interactuar con otras herramientas justamente para desarrollar tareas del mundo real. Y la configuración técnica también normalmente se ve de esta manera en un esquema muy sencillo, en donde solamente hay que seleccionar el modelo de lenguaje que se va a utilizar, si es GPT, si es Claude, si es Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya existen varios modelos importantes con capacidades muy, muy sorprendentes. La definición de herramientas, que básicamente es programar qué funciones ese agente va a poder invocar. Alimentarlo con datos, que es conectarlo con las bases de datos con las que quiero que interactúe y los datos que quiero que utilice. Y una capa superior de gobernanza, que básicamente se refiere a todo lo que limita la operación de ese agente. Límites de gasto, seguridad de identificación, protocolos de auditoría, etcétera, 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 para mantener la integridad de la operación de mi agente. Y entonces, uno de los modelos más usados para la creación de estos agentes es este, que se llama el modelo Human in the Loop, que usualmente se utiliza para validar y escalar de forma segura la toma de decisiones relevantes en las organizaciones. ¿Por qué? Porque los agentes en el modelo Human in the Loop mantienen una persona, como lo dice su título en inglés, mantienen una persona en el ciclo. Esto significa que tiene que haber una persona siendo responsable de los resultados que produce el agente para interpretarlos y tomar decisiones. Entonces, para el escalamiento de decisiones asistidas, pues es importante que la confianza no la dejemos en un agente de IA, sino en una persona que sea responsable de la toma de decisiones. Esto nos ayuda a controlar riesgos mediante ese proceso de revisión humana. Nos ayuda en la parte de refinamiento, porque esta persona puede detectar errores y sesgos en los resultados de la información que está produciendo mi agente, y me ayuda en el marco legal a cumplir normas y leyes sin darle a un agente la autonomía de tomar decisiones que podrían no cumplir con mi marco normativo. Y entonces, lo que sigue básicamente es, pues, ¿qué implica la creación de un agente? Porque cuando hablamos, y ya les puse, por ejemplo, la arquitectura y la estructura técnica de los agentes, cuando hablamos de programar uno, normalmente pensamos que la programación de un agente de inteligencia artificial, sobre todo si lo escuchamos así, programación de un agente de inteligencia artificial, suena como algo de un nivel técnico muy elevado. La realidad es que no lo es. Solamente necesitamos hacer algunas acciones simples. La primera y más importante de ellas es definir el rol de la gente, ¿no? Entonces, pues no es ya, digamos, el chat general con el que interactúa en cualquier modelo de lenguaje de inteligencia artificial, sino que lo convierto en un director de cadena de suministro, o lo convierto en un analista de riesgo, ¿no? Tengo que tener muy clara la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la función de la gente? Como segundo paso, tengo que alimentarle datos, tengo que decirle de dónde va a sacar su información, bases de datos, documentos, archivos, hojas de cálculo, reportes, videos, lo que sea en donde yo le alimente suficiente información con la cual va a trabajar. Y tengo que definir las salidas, es decir, ¿qué quiero que me entregues? ¿Qué quiero que estés generando para mí? Tablas de decisión, resúmenes ejecutivos, reportes, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las tres preguntas fundamentales que tengo que tener claras, sus respuestas para programar un agente. ¿Cuál es tu función? ¿Con qué información vas a trabajar? ¿Y qué me vas a entregar?
Y una vez que lo programo, hay que hacer iteraciones, es decir, tengo que repetir la solicitud de ciertas tareas y de ciertos procesos, porque mientras más iteraciones tenga de cada tarea, de cada proceso, mejor va a procesar esa data y mejores resultados me va a entregar. Y para demostrarles lo sencillo que es, vamos a programar un agente. En este caso vamos a usar agentes de Google Gemini. Estos agentes sencillitos se titulan Gems o les llama Gems Google. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero es vamos a ir a descargar datos, ¿no? Porque necesito datos para alimentarlo. Y pues bueno, vamos a utilizar una base de datos que es un registro de automóviles en enero en Estados Unidos, que está disponible en Kaggle, que es una plataforma que tiene muchísimos sets de datos de muchas cosas que pueden utilizar para programar agentes. Y para muchas otras cosas. Y luego vamos a crear, programar, alimentar esos datos y realizar algunas pruebas. Y finalmente vamos a hacer preguntas de pruebas sobre la data que le dimos y ver si nos da buenos resultados. Ahora, lo primero es, pues vamos a Kaggle, ¿no? Aquí está esa base de datos de registros de vehículos en enero de 2026. Vamos a descargar la base de datos. ¿Sí? Y necesitamos nada más. ¿Dónde está? Listo. Y vamos a extraer esa base de datos. No sé por qué no se está abriendo. Qué cosas. Pero bueno, ya la tenía, de hecho, descargada. Entonces, por aquí debe estar. Y ahorita lo alimentamos. Es esta. Perfecto. Entonces ya tengo aquí esta tabla, ¿no? Que si la vemos, pues es una tabla de datos de registro de vehículos, ¿no? Que nos dice todas estas variables de qué tipo de vehículo es, el número de registro, etc., etc., ¿no? En qué periodo. Y entonces toda esta es una base de datos de registro vehicular. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa base de datos de registro vehicular? Voy a abrir Google Gemini, ¿sí? Y acá en mi barra del lado izquierdo tengo las gemas, ¿no? Que son agentes de programación, agentes de inteligencia artificial, que es donde los puedo programar aquí en el botón de nueva gema. Aquí, por ejemplo, pueden ver que yo tengo un creador de agentes de IA, ¿sí? Es decir, esta gema mía es un agente programado para programar agentes, ¿no? Y entonces, ahorita les voy a mostrar para qué use ese, ¿no? Y entonces, vamos a usar este set de instrucciones. ¿De dónde sale este set de instrucciones? De el agente de programación de agentes, ¿sabes? Entonces, todo lo que yo hice fue este proceso con un agente previo al que enseñé a programar agentes. Y entonces, ahora cuando quiero programar un agente, le digo, dame las instrucciones para programar un agente que se dedique a esto y que me responda esas 3 preguntas que les mencioné que tenemos que tener claras. Y entonces me genera las instrucciones para la programación de esos nuevos agentes, ¿no? Y entonces lo primero es, pues vamos a ponerle nombre y le vamos a llamar estratega de portafolio y demanda de movilidad. Listo. Ahora,
¿Qué es lo que hace? Igual, aquí nos dice, es un agente analítico especializado en detectar cambios estructurales de mercado y riesgos de inversión a partir de registros macroeconómicos de transporte. Perfecto. Y entonces copio eso y lo pegamos en la descripción. Y tengo que darle instrucciones. Tengo que decirle cómo va a trabajar. Entonces, tengo que decirle básicamente esto. Eres un consultor senior de estrategia de portafolio, análisis de demanda y gestión de riesgos en la industria automotriz global. Tu objetivo principal es transformar datos crudos de registros de transporte en decisiones ejecutivas de inversión y de logística. Entonces nos vamos y le decimos, esto eres, ¿no? Y tengo que darle también instrucciones específicas, ¿sí? Entonces le voy a decir este contexto. Vas a analizar de forma exclusiva el archivo de datos macroeconómicos adjuntado por el usuario. Toda conclusión debe estar firmemente anclada en las filas y columnas de este documento. Si la información no está en el archivo, indícalo claramente y no alucines. Esto quiere decir, si no encuentras la información que te estoy dando en el formato en el que lo esperas, no me des una respuesta por darme una respuesta, ni la jales de otra fuente. Dime que no está la información. Y luego le doy reglas para interpretar esos datos, ¿no? Le digo qué significa básicamente cada uno de los campos, qué información está registrada en esa base de datos, que justo la sacamos de la propia descripción de Kaggle. Oye, Josué, ay, Sí. perdón por la interrupción. Es que no estamos viendo dónde estás pegando la información y no vimos el proceso tampoco. ¿No se ve Gemini? No. Solo que sea por eso. A ver. Me avisan. Aquí. Listo, ya. Sí, sí lo vemos ya. Entonces, aquí en Google Gemini, ¿sí? De este lado se van a gemas, ¿sí? Y en gemas, mira, vamos a repetir el proceso. Vamos a repetir el proceso. Aquí vamos a programar una nueva gema. Este es mi agente que les mencionaba. Y vamos a repetir el proceso. Estas instrucciones, ¿sí? Ya las tenemos aquí. Entonces, vamos a utilizar el nombre. Vamos a utilizar la descripción, qué es lo que haces. Y lo vamos a poner en el campo de descripción. Y le vamos a dar instrucciones. Ahora, todas las instrucciones, primero es qué eres, qué haces, y después es el contexto de operación y las reglas de interpretación de los datos. Y finalmente, mis directivas de análisis y el estilo de respuesta, ¿no? Quiero que lo analice con un alto rigor matemático, que le dé un enfoque prescriptivo, es decir, de CAPEX, para que me dé información de mercado para toma de decisiones financieras, y que me lo muestre en un formato ejecutivo, con viñetas claras, resaltando los nombres de las series en negritas y presentando tablas comparativas cuando sea necesario para facilitar la lectura a nivel de la mesa directiva. Entonces, toda esta información que yo necesito que tenga para cumplir con su función la voy a copiar. Ahora, si no tengo un agente o no he programado un agente que me dé esta información, lo puedo hacer manual. O sea, yo le doy las reglas de qué haces y cómo lo haces. Es muy sencillo. Entonces, ustedes dicen qué quieren que haga y cómo quieren que lo haga. Y solito nada más lo pegan acá. Y luego te dice, añade los archivos para que tu gema, tu agente, utilice como referencia. Y aquí lo que le vamos a agregar es
la base de datos de transportes que descargamos. Entonces nada más nos esperamos a que la cargue. Y salvamos acá arriba nuestra gema. Y ya nos dice, tu gema ha sido creada y se agregó a tu página de gestión de gemas. Intenta chatear con tu gema o crea otro. Entonces vamos a iniciar un chat. Ahora, también ya tenemos preparadas algunas pruebas de validación. Por ejemplo, vamos a hacerle la pregunta si recomienda invertir capital en una planta de motores de combustión interna pesada basándose en la serie histórica, ¿no? Vamos nada más una vez más para evitar errores. Agregarle nuevamente el archivo de datos para que sepa que vamos a estar trabajando con ese. Ahora, dependiendo de la versión de Gemini que tengas, aquí tienes la opción de poder elegir cuál es el modelo de datos, perdón, el modelo de lenguaje que quieres que utilice. El 3.6 Flash, que es muy rápido. El 3.6 pensativo, que tarda un poquito más, pero te ayuda a resolver problemas complejos. Y el 3.1 Pro, que es el modelo anterior. Entonces, yo aquí ahorita lo tengo en el 3.6 de pensamiento, que me ayuda a resolver problemas complejos. Entonces, ya le alimenté la base de datos y me da un diagnóstico inicial de esa base de datos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Preguntarle si recomienda invertir capital en una planta de motores de combustión interna pesada basándose en la serie histórica. Vamos a ver cómo piensa un ratito. Y aquí nos debería de generar información para una toma de decisiones que a mí me sea útil. Tarda un poquito cuando lo tienes en modelo de pensamiento. Cuando lo tienes en Flash es más rápido. Ahorita la siguiente pregunta la vamos a hacer en Flash. Y ya, me da una nota preliminar y me dice ya extraje y contrasté todas las series históricas basándome en los registros de la base de datos. Y me dice que hay una contracción crítica, es decir, que la serie de New Cars and Station Wagons de 5,000 centímetros cúbicos se desplomó en 31,187 unidades en 2015, que es una caída del 69.38%, que hay una caída en el segmento de carga y de superpesado, que son de más de 5,000 centímetros cúbicos, de 63.78%, y que hay una pérdida neta acumulada en ese sector de 23,000 unidades anuales de volumen. Y entonces me dice, invertir en una tecnología cuya adopción se ha reducido casi una tercera parte de su volumen histórico en menos de una década, destruirá el retorno sobre el capital invertido. Entonces, básicamente me está diciendo, no inviertas en eso. Y luego ya me da un imperativo de reasignación de CAPEX en series de vehículos eléctricos, ¿no? Y me dice, pues, hay un crecimiento de 5,800% en esa serie de vehículos. Y me dice que las líneas de ensamble deben prepararse para arquitecturas eléctricas y que cualquier inyección de flujo de caja libre debe ir hacia el aseguramiento de contratos de baterías, celdas y motores eléctricos. Y luego me hace recomendaciones de estacionalidad logística, en donde me dice que hay un pico de cierre de año, donde en el último
trimestre hay mayor fricción logística y las matriculaciones de vehículos eléctricos tienen picos fuertes en septiembre, en noviembre y alcanzan su clímax anual histórico en diciembre con 1.976 unidades. Y que hay que asegurar la capacidad de transportación marítima y terrestre y adelantar la producción de baterías desde agosto para absorber el choque de demanda de cierre de año. Entonces, todo esto me sirve tanto para decisiones económicas como para decisiones logísticas de la industria de los vehículos automotrices. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque yo le puedo estar haciendo cualquier pregunta relacionada con la base de datos y me debe de dar respuestas que me ayuden a la toma de decisiones. Por ejemplo, acá, si le digo que me haga este análisis, ¿no? Basándote en los datos anuales, compárame el volumen de registros de la serie de motores grandes de 2.501 centímetros cúbicos a 5.000 centímetros cúbicos entre 2015 y 2023 y qué porcentaje del mercado se ha erosionado, ¿no? Entonces, venga, vamos a hacerle otra preguntita. Espérense. Esto lo vamos a hacer ya en modo flash para que vean el cambio en tiempos de respuesta. Es un poco más rápido el model flash, aunque por ejemplo en los análisis recientes el modelo flash de la versión 3.6, aunque es más rápido por ejemplo que el 3.1 Pro, da mejores resultados. O sea, el 3.6 en su versión más rápida da mejores resultados que el 3.1 en su versión de pensamiento. Entonces procuren utilizar siempre el mejor modelo disponible. Y bien, aquí podemos ver que hasta nos genera una tablita comparativa del volumen de registros desde 2015 a 2023 y nos da la variación absoluta de unidades y la variación relativa en porcentaje en el total de autos nuevos contra la serie de vehículos de 2.500 a 5.000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que sí hay una enorme diferencia y que los vehículos que más han reducido el volumen de registros son los que tienen grandes volúmenes de motores. Y nos dice también cuál es la erosión en la participación de mercado, ¿no? Y nos dice exactamente cómo lo sacó. Entonces, la participación de mercado en 2015 de los vehículos de 2.500 a 5.000 centímetros cúbicos era 13.6%, 13.06%, y ahora hasta 2023 se había caído hasta el 4.23%. ¿Sí? Es decir, una erosión relativa del 67.61%. Entonces, nos habla de una destrucción de demanda no sistémica de ese sector particular de los vehículos y de un riesgo fiduciario en CAPEX, es decir, cualquier asignación de capital destinada a mantener o ampliar la capacidad instalada de motores entre 2.5 y 5 litros enfrenta un entorno donde la demanda cayó a menos de un tercio en 8 años. ¿Sí? Entonces, pues no inviertan en líneas de vehículos grandes. Y así ya tenemos básicamente un agente programado al que yo le puedo estar haciendo preguntas relativas a un set de datos en específico y me debe estar dando información relevante para poder tomar decisiones respecto de esos datos. Así de fácil es. Y entonces, ¿qué voy a hacer para poder definir la ruta hacia la transformación cognitiva de mi organización? Lo primero es necesito establecer una estrategia de sinergia de inteligencia artificial y mis datos, que es comprender esto que les mencionaba, la convergencia entre los grandes volúmenes de datos y la IA generativa como catalizadores de esa agilidad. Para ello necesito saber primero cómo tengo organizados los datos en mi organización, qué datos tengo, cómo los tengo
son íntegros, son independientes de cada área, los tengo concentrados, tengo una fuente única de información o tengo muchas fuentes de información. Entonces, necesito primero saber cómo están mis datos y solicitar ayuda para poder ordenar y organizar mis datos de manera que puedan ser útiles en modelos de IA. Necesito tener claros mis casos de uso, es decir, cuáles son las áreas en donde puedo utilizar un análisis predictivo y prescriptivo en mi área de trabajo, en mi sector industrial, en mi sector organizacional. Necesito diseñar agentes, que es lo que les acabo de enseñar a hacer, a un nivel muy básico, ¿verdad? Porque la programación de agentes más complejos pues, sí requiere de mayores conocimientos y herramientas, pero necesito aprender a configurar esos agentes personalizados para asistir en decisiones especializadas o necesito solicitar apoyo de profesionales como nosotros que les podemos ayudar en la programación de esos agentes. Y necesito definir el flujo, ¿no? Necesito definir qué modelo voy a utilizar para implementar este modelo de Human in the Loop, de mantener a las personas en el ciclo para poder validar y escalar las decisiones de mis agentes. Y finalmente necesito, y esto es lo más importante, un modelo de gobernanza. Y lo dice aquí con información de tendencias de los agentes de IA empresariales de Databricks. Las empresas que utilizan herramientas de evaluación y gobernanza llevan 12 veces más proyectos a producción que las que no lo hacen. Entonces, es bien importante que tengamos definido quién usa qué datos, cuáles límites tengo establecidos, cuál es la tasa de uso, cuál es la auditabilidad de mis agentes y del uso de mis agentes, y quién toma las decisiones y cómo se toman las decisiones. Necesito marcos normativos, básicamente, que gobiernen el uso de mi IA agéntica. Y finalmente, les quiero dejar con esta pequeña reflexión que es, si ustedes creen que la IA va a reemplazar personas en sus trabajos, la realidad es que sí hay trabajos que puede reemplazar la IA, pero más bien van a empezar a evolucionar. Lo vemos, por ejemplo, muy claramente en el trabajo de pasantes de derecho, por ejemplo, que antes los estudiantes pasantes de derecho trabajaban en despachos y su trabajo era pues hacer la talacha de redactar sentencias, ¿no? De aventarse la lectura de los marcos normativos que justifican el planteamiento de una demanda y demás. Todo esto ya lo pueden hacer con IA y se ha incrementado mucho más el volumen de trabajo que pueden producir si la saben utilizar de forma adecuada. Entonces, la IA finalmente no va a terminar reemplazando a las personas, pero las personas que utilizan IA y que saben hacerlo bien, sí van a reemplazar a las personas que no lo hacen, precisamente porque su capacidad analítica va a estar mucho más potenciada y su capacidad de producción de volúmenes de trabajo va a ser mucho mayor. Y bueno, pasamos a preguntas y respuestas. Bren, no sé si aquí tú tomas la palabra. No sé si sigas acá entre nosotros. Como ustedes prefieran, si quieren les apoyo con esta parte. María Escandón, cuando iniciabas, nos preguntó, ¿Claude se considera IA agéntica? Claude es un modelo. Claude es un modelo de inteligencia artificial, un LLM, y es una marca también. Pero sí, permite hacer IA agéntica. O sea, Claude como tal es el modelo, no es un agente de IA. Pero igual que Gemini, igual que GPT, igual que muchos otros, ya nos permiten hacer agentes de inteligencia artificial. Entonces, sí podemos pensar en Claude como un modelo, y de hecho creo que es el mejor modelo actualmente,
para realizar agentes de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí podemos pensar en Claude como uno de los de las estrellitas de la IA agéntica. Ahora, no necesariamente usar Claude significa usar IA agéntica. Por ejemplo, si usas solo el chat general de Claude, pues no es un agente de IA, es un chatbot. Para crear un agente de IA, pues necesitas tú crear tu agente de IA con Claude. No sé si queda claro. Muchas gracias. A ver, Ana Cristina Loya nos pregunta cómo es que se generaba el primer documento de programación del GEM. Ok. ¿Cómo se genera el primer documento? Voy a ver si tengo, de hecho, el chat grabado aquí en el creador agéntica, pero básicamente tengo este agente, que es un agente creador de agentes, ¿no? Y entonces a este yo le puedo decir, no sé, dame la programación para un Gemini Gem especializado en, no sé, en hacer reportes médicos, ¿no? Y aquí mismo le puedo especificar la información que le voy a estar dando para esos reportes, ¿no? Para afinar un poquito más las instrucciones. Y me va a dar las instrucciones, ¿no? Y entonces ya me dice, ok, para poder hacerlo mejor, dime quién lo va a utilizar, qué tipo de insumos va a recibir, es decir, qué datos va a utilizar, y si hay algún formato o estructura específica que deban seguir los reportes. Entonces yo le doy esa información y me genera las instrucciones para programarlo. Y entonces nuevamente me voy a la programación de gemas, inicio la programación de una nueva y le pego la información que ya me dio. Entonces, esa es la enorme ventaja de esto, que yo puedo, a través de un agente de inteligencia artificial, programar nuevos agentes de inteligencia artificial. Y de hecho puede hacerse de forma autónoma. Acá yo estoy interviniendo y yo estoy diciéndole cómo programarlos y qué quiero programar. Pero puedo convertirlo también ya en tareas autónomas que los agentes hagan por sí mismos. Como les decía, también hay procesos en donde hay agentes que programan, regulan, controlan, supervisan a otros agentes. Entonces ya prácticamente puedes tener un equipo de trabajo, por así llamarle, dentro de tu organización que esté compuesto completamente por agentes de IA. Gracias, Josué. Marco Antonio Martínez nos dice, hola, buen día, gracias por ofrecer estos espacios. Mi duda es, en tu experiencia, ¿cuál es la recomendación para correr un IA local y así proteger datos importantes? Uy, mi recomendación es no correr IAs locales. La realidad es que siento que el nivel de capacidades técnicas que puedes tener corriendo en nube es infinitamente superior y el nivel de seguridad de datos que puedes tener con un buen modelo en nube también es importante. A menos que vayas a tener literalmente todo el contenido local absolutamente desconectado de Internet, en donde sí de verdad no tengas ninguna entrada ni salida, yo recomendaría eh, no correr modelos de IA en lo local. Pero hasta donde vi, por ahí acaba de sacar justo, creo que fue Nvidia, un nuevo chip que permite correr muchísimos procesos en un modelo local. Entonces valdría la pena explorar eso, porque aparentemente ya tiene capacidades similares. No sé qué tan caro sea, pero si lo que requieres es tenerlo absolutamente en un ambiente local y en un ambiente cerrado, valdría la pena explorar esas opciones de mercado. La verdad es que no estoy al 100% familiarizado con ellas y en mi experiencia reitero, nunca es lo mejor
a menos que tenga que ser un ciclo completamente cerrado, correrlo en local. Muchas gracias. De nada, Bren. Igual, bueno, es más comentario. Muchas gracias de Ana Cristina Loya. Es muy valiosa la información que nos están proporcionando. Gracias a ti por conectarte. No sé si alguien quiere aprovechar este minutito que nos queda para una pregunta final para Josué. Bienvenida. Revisando en el chat, creo que no se me escapó ninguna. Y pues creo que sí, ya serían todas. Perfecto, pues muchísimas gracias a todas. Gracias, Bren. Gracias, Idalia. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Y si quieren saber cómo podemos ayudarles a crear una cultura de datos con IA en sus organizaciones y desean explorar qué es lo que pueden hacer con IA en sus organizaciones, mándenos por favor un correo, búsquenos, contáctenos a mí en josue.lavandeira@nextsolution.com o a cualquiera de nosotros en nextsolution.com. Y finalmente les voy a dejar este QR. Idalia, no sé si gustas comentar al respecto. Sí, sobre todo, pues para cerrar, muchísimas gracias al equipo de Nextsolution, a ti, Josué, por este taller, que en tan poco tiempo yo sé que a lo mejor requiere de muchísima más profundidad para que sean expertos, pero que sepan que Nextsolution está también al pendiente de sus correos, de cualquier duda, acérquense con toda confianza. Son aliados aquí de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y que les pueden apoyar en este tipo de servicio. Con todo gusto sé que estarán ahí al pie del cañón. Y finalmente quisiera compartirles este código QR de la Secretaría de Igualdad e Inclusión para que puedan unirse a una comunidad informativa en la que pueden recibir diferentes tipos de notificaciones de eventos, talleres, brigadas, programas que manejamos en la Secretaría para que estén al pendiente de ellas y que puedan acercar a todos sus colaboradores a estos servicios que nosotros brindamos. Si gustas regresar la diapositiva donde está tu correo electrónico, Josué, para que guarden esta información y cualquier duda, cualquier apoyo que requieran, pues que sepan que están ahí al alcance de un clic, y si no, pues también lo pueden hacer a través de nosotros, de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, y con gusto los ligamos directamente con el equipo de Nextsolution. Muchísimas gracias, equipo. Gracias, Idalia. Josué. Tenemos una última pregunta, no sé si, ya cerramos, pero si tenemos oportunidad ambos de contestarla. Dale. Ok, gracias. Última, Octavio Carrera, buenos días. ¿El proceso para crear agentes es similar y factible en las diferentes plataformas? Sí, casi todas, o hasta donde yo sé, todas las que yo he explorado tienen este proceso para generación de agentes que no requiere de ninguna habilidad de programación, ¿no? Entonces, les recomiendo que los exploren, intenten hacer programación de agentes en múltiples plataformas y vean qué tan sencillo es hacer agentes de nivel básico. Bueno, creo que así sería todo. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos, todas, por su participación, y gracias, equipo de Nextsolution.